estamos, queridos amigos? Junto a Sergio Sánchez estamos abriendo un nuevo capítulo de la Biblioteca Ufológica, que esta vez nuevamente Sergio cede ante las tentaciones del streaming y de las plataformas, y vamos a conversar de un programa, de una serie de Netflix, pero hay una razón justificada. Sergio, tú nos puedes contar. Sí, efectivamente, la serie Encuentros, que está en Netflix, que se refiere a asuntos relacionados con el tema OVNI, y particularmente por la fecha, 16 de septiembre de 1994, y hace 30 años, el famoso caso de la escuela Ariel, el llamado caso Ruwa, en Zimbabue. Claro, y es un caso que es analizado en este programa, en esta serie Encuentros, en el segundo capítulo, que se llama Creyentes, y Sí, que a lo largo de una hora analiza este caso entrevistando testigos, entrevistando al personal que trabaja en esa escuela en Zimbabue, en las afueras de la capital de Zimbabue. Una escuela además privada, donde había personas de Zimbabue, pero también hijos de extranjeros, una mezcla ahí entre personas locales y personas foráneas, con una cantidad importante de alumnos, y hay un encuentro ahí muy interesante. Sergio, no sé si tú nos quieres resumir qué fue lo que pasó ese 16 de septiembre de 1994. claro, porque a nosotros nos gustan las fechas redondas, los aniversarios, así por eso hemos elegido el capítulo aquel, no el primero. Bueno, en la escuela Ariel, esto es protagonizado por alumnos de enseñanza primaria, enseñanza básica, aproximadamente a las 10 de la mañana, un día despejado, y observan un destello, estoy haciendo un resumen porque hay varias versiones, pero un destello y un objeto, se ha hablado de un objeto que tiene una característica especial y rodeado por otros más pequeños. Hay muchas versiones, pero hay un estímulo luminoso, por decirlo así, en un lugar del patio al cual los alumnos tenían vedado ir porque, según se dice, había animales, podría haber animales peligrosos. En fin. Entonces, un sector al cual los niños generalmente no iban a jugar. Esto fue en el recreo. Uh-huh. Pero les llama la atención esto, se congregan los niños a observar este extraño fenómeno, y aquí comienzan las distintas interpretaciones, porque se ha hablado de un ser que aparece en torno a este objeto, un ser humanoide. Otros hablan de dos seres y con características muy particulares. De hecho, se lo ha representado con cabello, ¿no?, en algunas de esas representaciones. Y se ha hablado siempre de que los testigos no necesariamente de los humanoides, pero del suceso, son unos 60 o 62 niños aproximadamente. Claro. El asunto habrá durado unos 5 o 6 minutos, y posteriormente se produce una especie de desbandada de los niños que, inquietos y asustados, vuelven al redil, digamos, ¿eh? Esa es la historia, así, en puridad, ¿eh? Por supuesto, esto tiene muchos más elementos, pero a grandes rasgos se trata de eso. Lo que le ha dado un sello particular a este caso es el hecho de que hubo numerosos testigos y eran niños de la escuela Ariel, básicamente. Claro. Y después de este avistamiento, donde solo había niños, porque en ese momento los adultos, los profesores estaban reunidos en una sala, ningún adulto vio nada. Claro. Después de esto, este caso trasciende. Entiendo que a partir de un periodista del periódico local que contacta a Cynthia Hind, que era la ufóloga más conocida de África en ese momento. Claro. Zimbabue está cerca de Sudáfrica, así que no era raro que hubiera ahí algún tipo de influencia. Y de hecho son fronterizos. Y después de la presencia de Cynthia Hind, unas semanas o un par de meses después, aparece John Mack ahí en terreno, ¿no? Lo que le da también un segundo espaldarazo a este caso. Ya no solo hay un montón de testigos, sino que además hay dos investigadores
de renombre. Y a partir de ahí entonces se genera esta impresión, Sergio, o esta aura que rodea este caso, que muchos investigadores consideran uno de los casos más importantes de la historia de la ufología. ¿No? Michael Hesseman, por ejemplo, comparte ese juicio, John Mack, en fin. Y bueno, este programa, esta serie de Netflix, claro, pone sobre la mesa los elementos. Hay que rescatar no solo la calidad técnica del programa, sino también el hecho de que pone dos versiones más o menos equilibradas, ¿no? Entrevistan a un joven ahora, un adulto ahora, niño en ese entonces, que dice que él fue el que comenzó esto y que todo es un engaño. Y aparecen otras personas que parecen muy, muy perturbadas por lo que ocurrió ese día, muy golpeadas, muy impactadas por lo que ocurrió hasta el día de hoy. ¿Qué tan importante es realmente para la ufología, Sergio, este caso y qué tan sólida es la evidencia que lo respalda? Mira, yo creo que este caso, no sé si es tan importante para la ufología desde el punto de vista de la gran evidencia, ¿no? Pero sí es importante para la ufología en cuanto a representación de sí misma. Uh-huh. Eso para mí es fascinante de este caso, porque en primer lugar, está el testimonio de alguien que dice que él comienza a hablar de nave y que eso produce una suerte de contagio. Eh, y después la gente ve lo que en el fondo estaba predispuesta a ver en cierta medida, pero según esta interpretación. Eso por una parte, el aguafiestas, pero que ha sido también protagonista. Una especie de, no es lo mismo, pero se me podrá entender. Yo no sé por qué recordé a Jordán Peña, cuando él habla de humo y después nadie le creía que él había, o sea, hubo gente que le creyó, pero me refiero a algunos de los más comprometidos con la cuestión de la humología no le creyeron, y no estaban dispuestos a aceptar esa versión de Jordán Peña, algunos de ellos. Al mismo tiempo, el hecho de que queda la duda en qué sentido ante la clara sinceridad de otros testigos. Entonces uno piensa que aún en el caso de que se tratase de una situación que sea explicable por una suerte de contagio psicosocial, por decirlo así, Uh-huh. una especie de delirio colectivo, en fin, aún en el caso de eso, que rechazaría por tanto cualquier interpretación de carácter alienígena, ¿no? Aún así, el despliegue sería el despliegue de un fenómeno muy interesante, muy poco conocido, yo creo. Claro, claro. Entonces, No deja de ser fascinante. claro, o sea, no creo que sea tan fácil. Ojo, yo no soy de los que piensan, insisto, que esto se trata de una evidencia de la presencia extraterrestre, pero tampoco creo que sea tan fácil despacharlo así, con un encogimiento de hombros en ese sentido. Lo que sí, hay varias cosas que uno puede decir, varios comentarios, porque yo no tengo la verdad del caso, pero sí me tomo con reserva algunas cosas que se dicen en general respecto de los testimonios de los niños. Ese es un tema eh, que tiene su antigüedad fundamentalmente en la psicología forense. La verdad es que a principios del siglo XX los niños eran menos creídos por los especialistas que en nuestro tiempo. Ojo, se desconfiaba más de sus testimonios. Y yo creo que, sin tampoco poner en tela de juicio per se el testimonio infantil, por ser infantil, tampoco hago la operación contraria, de darle mayor verosimilitud por estar supuestamente más cerca de la verdad. No sé, yo sería bastante cauto al respecto, muy, muy cauteloso al respecto de lo digo no por los defensores del caso Ruga, lo digo por cosas que uno escucha hoy sobre la absoluta veracidad de los niños, a todo evento y en todas circunstancias, y eso me parece discutible, discutible.
Entonces, y yo creo que algo de eso ha llegado al caso Rúa y de pasada, así que hay que tomarlo en cuenta. Eh, Además que los ufólogos en la historia han tenido esa tendencia, eso de Antonio Rivera siempre lo decía, la verdad habla por la boca de la inocencia, para interpretar casos de niños observando fenómenos extraños, y yo creo que al menos en términos ufológicos, los niños siempre han sido muy abiertos a las influencias. Yo me acuerdo cuando yo también fui niño, en los 70. Y yo y todos los demás, mis amigos, mis amiguitos de la época, todos teníamos claro que los platillos voladores, las naves nodrizas y los marcianos, así que no me vengan con cuentos, eso estaba ahí. Nunca vimos nada, pero me refiero, no existía esa pureza o inocencia perceptual. Nunca olvidaré que una vez estábamos en esta reunión, éramos muy pequeños, y vimos unos haces de luces en el cielo y yo sentí bastante miedo en realidad. Y resultaron ser unos reflectores. Pero la primera reacción de los niños ahí fue los marcianos. O sea, no te quepa la menor duda, lo primero, de entrada. Nada de... Así que, y estoy hablando de los años 70. Ya, porque muchos de los defensores del caso dicen, ya, está bien. Los 70 en Chile, la influencia mediática, qué sé yo. Pero en Zimbabue, lo que siempre se tiene esa impresión de que a África no llegan las noticias, ¿no? No sé, en Zimbabue, ¿por qué los niños iban a saber de estos temas? Eran testigos que desconocían por completo. Alguien por ahí decía, uno de los entrevistados decía, de acá no llegan ni los periódicos. ¿Será tan así? Yo creo que habría que entrar a hacer algunas distinciones. Por ejemplo, recordemos el proyecto Nabokov de Bertrand Neus en Gabón. Es muy interesante porque es mucho antes de Rúa. El experimento se realiza en Gabón, en una escuela, yo diría, más rural que Ariel. Entonces, ahí hay menos, y sobre todo sin el gran desarrollo de la televisión en el mundo y en África, que vino con los 90. Entonces, y ese es un estado mayor de, entre comillas, pureza, la que describe Meadows. De hecho, recordemos que él le muestra extraterrestres, todo esto entre comillas, a los niños de su experimento, y nadie reconoce extraterrestres, los niños. Algunos piensan que son gringos, así. Los niños gringos, porque los ven blancos, una cosa rara. El único que habla de extraterrestres es un niño, pero que no conoce el tema ovni, sino que llega a esa conclusión porque ha tenido nociones de ciencia ficción. Es el más francófono del grupo y tiene influencia de la ciencia ficción, que es algo que detecta Meadows después. En fin, el Martin interesante. Kottmeyer del grupo. Claro, efectivamente, Martin Kottmeyer del grupo. Entonces, ahora, en cambio, habría que entrar a analizar la composición de los alumnos en la escuela Ariel y el tipo de influencia efectiva que pueden haber tenido en ese momento. Ojo, algunos dirán que estamos tratando ya de reducir de entrada prejuiciosamente el caso, no, pero eso es lo que hay que ir considerando, precisamente para, si se va a arribar a una conclusión extraordinaria, claro, hay que irlo considerando, porque en 1994 no está tan lejos, como digo, del gran impulso de la televisión a nivel global y en África. Entonces, por otro lado, el factor ufólogo, también, Cynthia Hind. De hecho, la propia aportación de John Mack. En el documental, a mí lo que me llama poderosamente la atención es esto, como se plantea por John Mack. Si les hemos de creer a los niños, entonces vamos a llegar inevitablemente a la conclusión de que aquí hubo un contacto con inteligencias extrahumanas. Esa es de una cosa a la otra, sin escala, sin intermediario. Es un salto cuántico. Sí, claro, un salto, como diría algunos personajes. Claro. Entonces, yo creo que el dilema que plantea John Mack es falso. De hecho, podría perfectamente interpretarse desde otro punto de vista, y ojo, aún dentro de las explicaciones preternaturales, digamos, no escépticas. Se podría decir otra cosa, se podría decir, mire, en realidad lo que los niños tuvieron fue el encuentro con estas entidades del folclore africano que
sobre el cual también debiese alguna vez decirse algo a propósito de los casos en África, y que ellos interpretan de acuerdo a cierto bagaje que tienen, como niños africanos, pero, entre comillas, occidentalizados en gran Claro. medida, ¿ya? Entonces, también podría verse así. Habría que poner De hecho, algunos elementos de contexto, Sergio, perdona. Por ejemplo, un par de días antes del avistamiento de los niños había habido una visión generalizada de un fenómeno extraño que resultó ser la reentrada de un cohete ruso, pero que apareció en la prensa y del que se habló en la televisión, también en la radio. La radio es un elemento muy importante en algunos países de África. Se habló de este caso porque todo el mundo lo vio, todo el mundo vio este fenómeno extraño en la noche, luminoso, que recorrió una parte del sur de África. Se habló de eso, se publicaron noticias en la prensa pocos días o pocas horas, incluso antes del caso de la escuela Ariel. Ese como primer factor. Segundo factor, tú lo mencionaste, pero vale la pena recalcarlo, la importancia de la presencia de los ufólogos. Aquí Cynthia Hind aparece poco después de que se conociera el caso. Es ella la que lo divulga en la comunidad ufológica por medio de boletines, de este boletín, el Afri News, que escribía ella, publicaciones después en revistas estadounidenses y británicas. Aparece John Mack a los pocos meses. John Mack, que ya de por sí supone algo, no es una persona pura en el sentido ufológico, ¿no? Si llega John Mack es por algo está buscando. sí. Incluso por ahí se critica que al comienzo los primeros testimonios no hablaban de este mensaje ecologista del que se menciona después, y ese mensaje aparece solo después que John Mack hace acto de presencia en la escuela Ariel. El mensaje ecologista tiene mucho que ver también con la cosmovisión de John Mack, y hay quien sospecha de que él metió la mano ahí. Sí. Aparece después Michael Hesseman, que es el tercer ufólogo que investiga el caso, que va al terreno, que entrevista a los testigos, y son tres personas que tienen una hipótesis bastante clara de lo que es la ufología, ¿no? Ellos tienen una visión que nadie podría poner en duda que ellos son leales defensores de la hipótesis extraterrestre. Entonces, la presencia de los ufólogos ahí hace un poco de ruido. Y hay un escéptico francés, tú lo conocerás mucho mejor que yo, Gilles Fernández, que hace un análisis de la entrevista que hizo Cynthia Hind, que no aparece en la serie que nosotros vimos, un video que se puede ver en YouTube. Gilles Fernández hace un análisis y cuestiona completamente la metodología que usa Cynthia Hind, el tipo de preguntas, la forma en que entrevista a los niños todos juntos en lugar de entrevistarlos por separado, y hace críticas también a la forma de entrevistar de John Mack. Así que hay también una serie de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de entender mejor, de dar una mirada más global a este interesante caso. Lo otro, último, y me quedo callado. Había 250 niños en el patio y solo 60 vieron esta cosa. Es raro. A ver, hay varias cosas que uno podría comentar. El caso juega un papel muy importante en el libro de John Mack, Pasaporte al Cosmos, donde explicita aún más sus convicciones respecto del tema OVNI, que además se vincula claramente. John Mack nunca hizo una diferencia entre, como hicieron otros, entre el fenómeno OVNI tradicionalmente entendido y el boom de las abducciones, que también se podría y era perfectamente legítimo hacerlo. Pero John Mack tenía sus ideas claras en ese aspecto, contrapuestas a las de otros abductólogos famosos. Entonces, yo creo que en este documental, por más que uno, en mi caso, a mí me resulta simpática la figura de John Mack. Él no se reduce a esto, su trayectoria abarca muchas más cosas y sin duda era un personaje admirable. Pero en lo que su intervención en el documental lo muestra claramente orientado a la consolidación de su propia idea, por lo menos esa es la impresión que me dio a mí. Su presencia es clave en ese sentido.
Él es totalmente favorable a la realidad de lo que ocurría y a la interpretación coincidente con su propia visión de las cosas. Se me dirá, bueno, eso pasa con todo, sí, pero aquí es muy notorio. Aquí es muy notorio y uno espera que los investigadores de este tipo de hechos, para el caso de que se pruebe que el caso sea así indiscutible, es de tantas implicaciones que uno preferiría un escepticismo metodológico antes que el entusiasmo. Eso, porque aquí, esa es otra cosa, que muchas veces se dice en el documental que yo creo que es bastante bueno el documental, me gustó mucho, está muy bien hecho. Por alguien se insiste en hacer una especie de paralelismo y hasta de homologar el testimonio en materia forense, cómo se prueban las cosas ante un tribunal, con el testimonio de un hecho ufológico. Y pienso que la equiparación no es muy feliz, porque los testigos en materia forense, por regla general, están refiriéndonos a asuntos del mundo ordinario. Entonces, claro, yo vi el choque, sí, yo estaba en la esquina, estaba en ese momento y vi cómo chocaron los autos, ese tipo de cosas. Fui testigo cuando el señor A amenazó de muerte al señor B. Pero aquí estamos hablando de testigos que refieren la llegada aparentemente a nuestro planeta de un artilugio de otro mundo. Claro. Entonces no es lo mismo. Aquí se trata de otro. Creo que no me parece que sea tan pertinente esa equiparación. Y Que la hace el sobre abogado todo, de John Mack. Él es el que hace el comentario. claro, exactamente, tienes razón, el abogado. Entonces, hay muchos elementos a considerar. ¿Sabes qué? Te quería comentar aquí que en Chile se publicó un libro que alguna vez comentamos a la pasada acá, tengo acá, Sí, sí. de Nicolás Brasa, Filosofía Cosmopolítica de la Agenda Alienígena. Él aborda con extensión dos casos. El caso Kumburgaz en Turquía y el caso Ruwa. Y lo menciono porque yo creo que uno de los grandes conocedores del caso en el ámbito de la ufología chilena es Nicolás Berazán, quizás el que más sepa del caso. Y le dedica varias páginas acá. Él, dada su orientación y su interpretación del tema OVNI, considera que es un incidente de alto valor probatorio. Pero tiene la suficiente honestidad de también formular algunas críticas a la intervención de Cynthia Hind. En tal sentido, cita a Gilles Fernández, pero concede en que algunas críticas del francés son atinadas respecto de la metodología de Cynthia Hind, que no vamos a hablar más de ella porque igual ella hizo un trabajo extraordinariamente valioso desde el punto de vista de la casuística en general. Sí. Hay que reconocerlo. Pero claro, el tema ahí del sesgo creo que debe tomarse muy en cuenta. Pasaron varias cosas desde la observación de aquel día de septiembre hasta que se traducen en testimonios que llegan después a las revistas ufológicas. Entonces, sí, la serie, Sergio, yo no he visto los otros capítulos, ¿eh? Yo vi este capítulo en específico, pero para hablar un poco de la serie también, está súper bien hecha, tú lo decías, tiene la virtud de que muestra dos caras, ¿no? La cara de la gente que, en este caso, la gente que dice haber tenido un contacto telepático con una entidad aparentemente alienígena que le daba estos típicos mensajes que dan los alienígenas, ¿no? Después de que hay que cuidar el planeta. Incluso una persona dice que le cambió la vida, su visión de vida respecto al cuidado del medio ambiente. Tiene ese lado y tiene el lado del joven que dice esto lo inventé yo porque no quería ir a una clase en particular. Tenía un curso de una lengua nativa local y él no quería ir.
e inventó esto a partir de una roca que reflejaba la luz del sol ahí. Esos son más o menos los dos pilares del programa, que tiene un tercer pie en la figura de John Mack, de cómo la Universidad de Harvard en su momento lo quiso alejar de la universidad por esta postura que tenía John Mack frente al tema de las abducciones, y la figura del abogado de él, que ya que John Mack falleció hace bastantes años ya en Londres atropellado, es el abogado entonces quien representa un poco la voz del psiquiatra ufólogo. Y en esos tres caminos terminan convergiendo en algún momento en un programa que está bastante bien, tiene muchos entrevistados, habla con la gente con la que hay que hablar. Me parece que es un programa bien, bien equilibrado dentro de lo que uno está acostumbrado en este tipo de series. Sí, incluso la parte ecológica de la serie es elegantemente sugerida por algunas tomas así amplias, conectan muy bien con ciertas intuiciones que uno podría tener sobre ese tema en particular, sin necesidad de caer en la sensiblería. Te sugiere a través de ciertas tomas amplias y de la, a veces, candidez, a veces del el conflicto de los testigos, que se incorpora por una parte ese aspecto y por otro el lado traumático, el temor. Sí. Y yo creo que está, por eso te decía que es una excelente representación de la ufología, porque por un lado está el embustero que inicia todo, pero se podría decir que es el embustero que suscita otros embustes, no lo sabemos. Esto es propio de la ufología y tiene algún elemento también de esto que ha dado tanto de qué hablar, de la trampa y del engaño, ¿no? Como un mecanismo hasta de difusión del conocimiento. Mira, yo a raíz del caso Rúa, a raíz de este caso, esto es una pura especulación nomás, no tiene ningún, que me perdonen si son cosas que uno se le ocurren mientras está tomándose un café o un bajativo, ¿eh? Yo decía, quizás el caso Rúa podría servir de espaldarazo, una idea que en algún momento yo pensé que hace muchos años que se podía llamar la hipótesis de la adhesión. Siempre transmito con esto, ¿no? El hecho de que a partir de un suceso banal y explicable se convocan otros elementos. Mira, ahí tenemos lo natural con lo preternatural actuando juntos. Se produce una convocatoria inesperada, súbita, caótica, y pasan cosas como esta. Yo creo que tiene que haber mucho más elementos como para llegar a una conclusión positiva sobre este caso. Pero sí lo veo como una representación muy, muy, muy buena, casi inmejorable de lo que la ufología es. El testimonio, lo que tenemos son testimonios. Más aún, hay alguien que dice que en la base de los testimonios hubo un embuste. Pero al mismo tiempo nos encontramos con aquellos que destacan la sinceridad de los testigos y más aún la intervención del ufólogo que es especialista, experto en salud mental, que nos dice, mire, todo esto que están diciendo es verosímil. Es una forma de decir, yo creo que es cierto que fueron seres de otros mundos. Es una forma de decirlo, claramente. Entonces, ahí está la ufología representada. Sí, oye, mencionaste esta hipótesis de la adhesión. Ya me veo que en un par de meses aparece un libro con el nuevo gran aporte a la investigación de la ufología. Tendría que contratar a un abogado para defender mis derechos. Pero si me represento yo mismo, lo más probable es que terminaría, no sé cómo, extraditado al sudeste asiático, ¿no? Enfrentando alguna pena altísima. Así que la verdad es que sí. Oye, ahora que mencionaste el sudeste asiático, que bueno, mira, me acordé que este caso de Rúa me recordó mucho cuando estaba traduciendo el libro de casos en Malasia, porque en el libro de Ahmad Jamaluddin y Robert Bartholomew, porque había en ese libro muchos casos, y también en ese lapso, a comienzos de los 90, entre los 80 y los 90, muchos casos de avistamientos de seres
por parte de estudiantes, de escolares, de niños de 10, 12 años, pero nunca los veían los adultos. Siempre que aparecía un adulto, los seres desaparecían misteriosamente. Y que es lo mismo que pasa en Rúa. Y a mí esto me parece que tiene mucho más que ver con otra cosa, no tiene tanto que ver con la ufología, sino más bien con otros fenómenos no sé, de la infancia, de la psicología infantil. No sé, pero es muy interesante. Es muy interesante el paralelo. Sí, es verdad, ahora lo que tú lo mencionas, sí. Y además que hay otro factor que no se relaciona con el caso en sí, pero con algo que ocurrió a propósito que tú dijiste de la influencia que tenía la radio en África en ese tiempo. En 1994 se produce, claro, no es el mismo lugar, o sea, es de Zimbabue hacia el norte, pero ese mismo año, por la misma época, se produce el famoso genocidio en Ruanda. Claro. Y vaya que tuvo importancia la radio en preparar, la radio esta de Kigali, en preparar la locura colectiva que desembocó en el genocidio. Sí. Y alguien también podría decir, especulando, mira, en realidad hay una reverberancia, de una, en algún lugar es la advertencia ante la destructividad humana. Alguien también podría decirlo. El mensaje que supuestamente reciben los niños a raíz de los acontecimientos catastróficos en el continente. No solo en el mismo año, en la misma época, prácticamente. Sí. Sí, no sé, Sergio, para ir cerrando el capítulo de este caso de la escuela Ariel y del programa de la serie Encuentros de Netflix, no sé si quieres dar una reflexión final. Hay varias cosas que me quedan dando vueltas del documental mismo. Y particularmente dos niñas, pues ya adultas, que son las que se mostraron más afectadas existencialmente por el asunto. Esas dos personas quedaron dando vueltas en mi cabeza, así, por el aparente poder transformador de esta clase de experiencias. Y uno llega también a preguntarse a partir de eso mismo, ¿qué pasa con otras creencias, con otros sucesos, con otras experiencias que se traducen en cambios de visión del mundo? En fin, yo creo que dejan muchas interrogantes que te remecen ese programa, con dependencia de lo que uno crea sobre el caso, más allá del caso. Sí, esas dos mujeres que son también parte central del episodio, son protagonistas del capítulo. Bueno, Encuentros, el capítulo se llama Creyentes, está en Netflix, se puede ver en Europa, se puede ver también en América. Capítulo dedicado al caso de la escuela Ariel, que ocurrió el 16 de septiembre de 1994, hace ya largos 30 años. Con este capítulo, e invitándolos como siempre a visitar la página web de Coliseo Sentosa, de acompañarnos en Facebook y de suscribirse a este canal en YouTube que sube 5 videos al mes, entre bibliotecas ufológicas, cápsulas ufoliterarias, programas televisivos, noticias y otro sinfín de material que puede ser de interés para ustedes. Todo eso lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y están cordialmente invitados a suscribirse. El próximo programa, que vamos a hablar de Las luces de la muerte de Pablo Villarrubia, vamos a conversar de ese libro y también les vamos a mostrar nuestro próximo lanzamiento que ya se está gestando y quizás mostramos 2 lanzamientos. Pero bueno, dejémoslo ahí. Sergio, yo sé que tú tienes una invitación que hacer a nuestros amigos. Sí, sobre todo en estos tiempos, más que nunca, y luego de haber constatado con cierto estupor cómo mucha gente que todavía sigue enarbolando la no lectura en estos ámbitos, me refiero, como un valor,
más que antes incluso, a leer. Hay que leer siempre. Un abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá y nos vemos en el próximo episodio de nuestra querida Biblioteca Ufológica. Chao, Sergio. Chao.